2 minutos transcurren desde las 7 de la tarde en todo el país. Abrimos este tercer bloque aquí en esta jornada de lunes 14 de agosto de Remedio para Optimistas, con un recreo entre tanta coyuntura cargada de política en materia electoral a partir de lo que fueron las elecciones PASO en la jornada de ayer, con un episodio, una nueva entrega de esta columna que se ha incorporado recientemente aquí a Remedio para Optimistas, que se denomina Coronadas de Historia y que lleva la rúbrica de la docente e investigadora, filósofa, Angelina Usino Olleros, que nos acompaña hoy aquí nuevamente desde el estudio y es un gusto tenerla. Hola Angelina, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por este espacio. No, por favor, gracias por haber venido nuevamente aquí. Fue realmente muy positivo, muy bueno poder salvar la columna de la semana pasada, aunque sea a través de la vía remota, pero estar aquí cara a cara tiene sus beneficios, ¿no? Y su cuestión especial. En esta oportunidad, como lo habíamos anunciado a través de las redes sociales, vamos a hablar de una persona, y veo el libro que tenés arriba de la mesa, titulado El señor Borges, que tiene en su portada el rostro de Jorge Luis Borges. Vamos a hablar con una persona, con una mujer, porque las protagonistas de estas columnas, más allá de que pueda aparecer algún actor de reparto que sea un hombre, como lo es en este caso Jorge Luis Borges, una mujer que formó parte integral de la vida de Jorge Luis Borges, ¿verdad? Sí, yo pensaba mientras venía para la radio que siempre es más lindo estar acá que, como decías, de manera remota, que Epifanía Úbeda parece el nombre de un personaje y La mucama de Borges bien podría ser el título de una novela, ¿no? Es todo muy literario en Borges hasta esto, ¿no? La historia de Epifanía es la de muchísimas mujeres del interior del país. Ella nació en Corrientes en 1922 y su madre la da en adopción. Ella siempre supo que era adoptada, pero no conoció a sus padres biológicos. Muy joven queda viuda con una hija pequeña y contactos conocidos que tenía en Buenos Aires la recomiendan a la familia Borges. Borges vivía con su madre, que ella, bueno, es todo un personaje en sí mismo también, Leonor Acevedo, y ahí aparece Fanny, como ellos la llamaban, y la primera indicación que le dio doña Leonor fue que se cortara las trenzas. Epifanía aprendió a hablar guaraní, es decir, que ella con el tiempo fue aprendiendo a hablar español, y era un poco la situación, como decía al comienzo, de muchas mujeres que eran llevadas a Buenos Aires a trabajar en casas de familia, la mayoría de las veces, como se decía, con cama, pero no percibían ningún sueldo, ni hablar de aportes jubilatorios, nada, es decir, porque se consideraba que ya el hecho de darles un lugar donde vivir Era un pago. y comer, ya estaba con eso. Era una práctica habitual en ciertas esferas de esa sociedad, ¿no? Sí, sí, además se buscaba especialmente, como se solía decir, las chicas que venían del campo. Por supuesto, mujeres en una situación de vulnerabilidad, de soledad, donde no tenían trabajo, no tenían tampoco medios para poder subsistir o realizarse. Y Fanny tenía una relación... El desarraigo, perdón, también, el desarraigo también constituye una vulnerabilidad importante, ¿no? por supuesto. Ella tenía una relación muy estrecha con Borges en el sentido que lo asistía en su ropa, en su comida, en todo lo que tenía que ver con su casa. De hecho, Borges confiaba tanto en ella que cuando venía a dar conferencias le daba el dinero que le pagaban y ella lo... porque aparentemente se había desconectado. Estamos transmitiendo en vivo por Instagram. Entonces, a ella la conocía todo el círculo cercano de Borges. Ella estuvo más de 30 años trabajando en esa casa y hasta era confidente de él.
Este libro de Alejandro Vaccaro, o Vácaro, creo que se pronuncia Vaccaro. Creo que también, sí. Sí, él es un estudioso de Borges, coleccionista incluso de algunas primeras ediciones de los libros de él. Y él le hace una larga entrevista a Fanny preguntándole cómo era Borges en esa intimidad, ¿no? Por ejemplo, ella lo ayudaba por las noches a ponerse el pijama, él quería que le diera un caramelo y que le perfumara la almohada, es decir, detalles de ese estilo, ¿no? Sí, que están como en una nebulosa de lo que se dice, pero que no está del todo comprobado, ¿no? Respecto de cómo era Borges en esa intimidad. Forma más parte del misterio que de lo que realmente se ha comprobado. Recién fuera de aire te preguntaba si vos habías leído la biografía de Estela Canto, que fue la primera esposa de Borges, y que, bueno, fue una relación muy... platónica. Sí, absolutamente platónica. Y bueno, y Estela Canto escribe en ese libro que Borges, cuando tenía 10 años, tuvo una experiencia absolutamente traumática que por ahí viene a explicar. Bueno, el psicoanálisis podría hacer un gran trabajo respecto de eso, y hay trabajos de hecho publicados en ese aspecto sobre estos temas que aparecen como tabú dentro de la literatura borgiana. Pienso, por ejemplo, en un cuento, La secta del Fénix, y hablando de la sexualidad, ¿no? Y de esa manera pueden empezar a explicarse, no se explicarán totalmente, pero pueden empezar a explicarse algunas cuestiones que tienen que ver con Borges y la relación con su madre, por ejemplo, Sí. ¿no? Y cuenta Estela Canto allí que Borges tuvo una experiencia completamente traumática a los 10 años, si no me equivoco, con su padre y una meretriz en Suiza, en Ginebra, Sí. donde bueno, el padre lo lleva a Borges para que consume, digamos, el debut sexual. Y Borges es víctima de esa situación, y además parecería que Borges entendía que esa meretriz tenía un vínculo ya con su padre, digamos, Sí. ¿no? Con lo cual, imaginemos, ¿no?, cómo puede impactar eso en un niño de 10 años, no en cualquier niño, en un niño tan, uno entiende por este tipo de cuestiones, y ahora nos ayudarás a entender mejor en ese aspecto, según lo que dice Fanny, tan como sobreprotegido, ¿no?, de esa esfera familiar y sobre todo de su madre, ¿no? Sí, ese libro de Estela Canto a mí me lo recomendaron, pero todavía no lo he leído. Estoy leyendo muchas cosas. Sí, entonces, por ahí no me da el tiempo. Tengo hoy, así arriba de mi escritorio, los nuevos libros que voy comprando, y es mucho, no me da el tiempo. Pero sí, me lo recomendó Milka Damonte. Hace poco ahí en la Galería de Arte me dice, tenés que leer el libro de Estela Canto. Ya lo voy a buscar. Pero acá en realidad Fanny lo que cuenta es cómo era Borges a medida que avanzaba su ceguera, y que él necesitaba que alguien lo acompañe. De hecho, ella lo acompañaba a los distintos bares, lugares donde él solía frecuentar. Él confiaba mucho en el acompañamiento de ella. Obviamente la madre de Borges controlaba todo, porque era una mujer dominante, y dominante incluso la vida de Borges. Sí, sí, claro. Totalmente. Entonces, Fanny, por ejemplo, a veces, como ella lo acompañaba, le decía a doña Leonor, esto contado en el libro, ¿no? Usted me puede dar algo para yo poder tomar un té, o yo entonces le daba 1 o 2 monedas que no alcanzaban para nada, que eso también es típico de cierto sector social de aquellos tiempos y de ahora también. Sí. De otra manera quizás, sí, pero el paralelismo sigue estando, digamos, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con, bueno, con afianzar esa relación de poder, digamos, hasta en lo más mínimo, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces, hay una parte donde él le pregunta a Fanny Vácaro si había leído los libros de Borges. Y ella dice, no, necesité leerlos porque él me los contaba.
Dice, así que yo sé todo lo que él escribía. Y con la memoria que tenía Borges aparte. Claro, entonces le contaba y ella sabía de qué se trataban los libros. Lo cierto es que ella, a pesar de haber quedado en la calle, literalmente... Te interrumpo un segundito, sí. Perdón. Qué interesante analizar eso, ¿no? Obviamente que hay que tener en cuenta otras variables, pero digo, de movida funciona como un dispositivo que invita a reflexionar, por ejemplo, desde una crítica que se le hace a Borges, que tendrá cabida en un montón de aspectos, pero en otros no tanto. Pienso, por ejemplo, en Borges y la crítica que se hace sobre el cuento El Fin, que habla sobre Martín Fierro y sobre el concepto que tenía Borges sobre lo gauchesco, ¿no? Y lo que prima desde esa perspectiva es esta crítica de Borges, escritor elitista, ¿no? Sí. Y está bien, estamos hablando, y vos lo aclarabas al principio, que Borges la tenía a Fanny como una confidente, ¿no? Y sin embargo, bueno, él le narraba sus cuentos. Sí. O sea, digo, no sabía leer Fanny, y Borges, lejos de que eso fuera una especie de barrera, se lo leía. Habrá sido quizás porque era una confidente, pero me parece que hay algunas cosas que son para analizar, y muchas otras cosas me parece que no son tan así cuando se lo acusa a Borges de ser un escritor elitista, ¿no? Es como para revisar también, y me parece que en esta historia se puede cruzar alguna de esas variables, ¿no? Sí, a propósito de eso, yo creo que Borges escribía para un sector, él sabía eso, es decir, quién eran los destinatarios, porque de hecho la literatura borgiana tiene mucho de filosofía, de pensadores antiguos, muchas referencias que, bueno, era propio del círculo que él frecuentaba. Tenemos que pensar también que el entorno de Borges eran todos escritores de Buenos Aires, ese clima cultural porteño de la época, que por supuesto que estaban dirigidos a una élite. Y creo que él nunca entendió o no quiso aceptar la cuestión de abrir la educación y la cultura a todos y todas. Eso quedaba, porque en estos autores... Pero perdón, ¿vos decís que te parece que él lo llegó a pensar, lo llegó a reflexionar? Porque lo que yo veo es como, sí, una literatura premeditada para un público específico, de manera consciente, por supuesto, pero no veo un replanteo, ¿no? No veo a Cortázar dando un portazo y diciendo los vos peronistas no me dejan escuchar música clásica, y después diciendo, che, voy a apoyar con Crónicas la revolución sandinista. No veo ese proceso introspectivo en Borges, si se quiere, ¿sí? De nuevo, lo conversábamos en una de las otras columnas. Cuando a Borges se lo empuja a hablar de política, una muy que tiene el sello de Borges de la fina ironía, ¿no? Es qué piensa acerca de la repatriación de los restos de Rosas que venían a ser repatriados desde Inglaterra, ¿no? Y dice, bueno, yo estoy más de acuerdo con que se repatriaran, estaría más de acuerdo con que se repatriaran los restos del general Perón, que estaba exiliado vivo en Puertas de Hierro, ¿no? Entonces, más allá de la aguda crítica, también el sarcasmo en ese aspecto. Claro, porque Perón estaba vivo. Claro, por eso. Pero digo, más allá de que hay otros ejemplos, vos la otra vez dabas algunos ejemplos de Borges opinando sin que nadie se lo preguntara, digamos, estableciendo opiniones o críticas. En muchos casos, las perspectivas críticas de Borges respecto de la sociedad o de la política eran porque él era un intelectual y le acercaban un micrófono a ver qué pensaba. Digamos, a cuenta de que los intelectuales sí o sí tienen que tener algo para decir en ese aspecto, ¿no? Yo ahí me parece que le adjudico una responsabilidad también a quienes creen que los intelectuales necesariamente tienen que expresarse respecto de algo, que tienen que tener la obligación de hacerlo. Me parece que Borges se asumía como un escritor que escribía y no sé si le gustaba, estar en ese lugar de tener que opinar de política o de otras cosas que no fuera los temas que a él le gustaban escribir, ¿no? Que le interesaba escribir.
Sí, también creo que hay una generación de escritores que no sé si lo pensaban, pero sí lo sentían, que el hecho de abrir ese mundo cultural que ellos tenían era de algún modo sacrificar la profundidad, la reflexión, los buenos modales en el sentido de la escritura también, ¿no? Él sí, esa ironía que tenía, que era una verdadera ironía, no muy fina, o muy refinada, ha colmado de anécdotas el mundo borgiano. Hay una que cuando lo asesinan a Che Guevara en Bolivia, él estaba dando clase en la UBA. Entonces, como medida, habían apagado la luz en toda la facultad y le dicen, señor Borges, se cortó la luz porque murió el Che Guevara, y él dice, bueno, para mí eso no es un problema. Claro, Queda ciego, claro. Pero había esa ironía como diciendo, bueno... Sí, no me importa que hayan matado al Che Guevara. Claro, digamos, que tiene que ver el Che Guevara con una clase en para la mí eso universidad, no es un ¿viste? No es un problema que corten la luz nomás, digamos. Él tenía eso, ahora... Pero te entiendo y coincido en esto que decís de, para hacerlo en criollo de alguna manera, como bajarse el precio, ¿no? Como escritor, exacto, ¿no? Sí. Abro este círculo y medio que me estoy bajando el precio. Algo que quizás no era solamente de él, sino de ese círculo que vos mencionabas, ¿no? Claro, que por supuesto han hecho un aporte importantísimo, porque la misma Victoria Ocampo, Bioy Casares, Silvina, todos ellos hicieron un gran aporte a nuestra cultura, a nuestra historia literaria. El tema es la discusión política que se genera alrededor. Horacio González nos decía siempre, no le regalemos Borges a la derecha. Porque también esta insistencia en decir que era un escritor elitista, que escribía para un grupo, que era un conservador, se lo deja regalado. Entonces decir, bueno, dejemos esta parte de nuestra historia, de las ideas, nuestra historia literaria, a ese grupo de derecha. Y sobre todo hoy está muy complicado poder decir quién se ubica a la derecha, a la izquierda, quiénes son los liberales, quiénes son los conservadores. Hay un libro... Hoy hay un montón que estamos a la izquierda, está tan corrido todo. Hay un libro que salió recientemente, pero no recuerdo el nombre del autor, sí lo tengo anotado, donde él lo relaciona a Borges con Adam Smith, con el teórico liberal, y él dice que en realidad Borges no era un conservador, sino un liberal. Y que la distancia de Borges con el peronismo tenía que ver con que él era un liberal. Entonces, pero no el liberalismo económico, sino la teoría liberal en términos políticos, que comienza diciendo que el ser humano es propietario de sí mismo. Ese concepto de propiedad antropológica, podemos decir, después pasa a una cuestión meramente económica, claro, libertad de mercado, con el liberalismo, y bueno, el neoliberalismo ya va achicando el horizonte de la teoría liberal. Y hay un libro que yo casualmente en un artículo que escribí sobre este libro del señor Borges de Bacaro, que yo lo relaciono con el de Catherine Cattrall, donde ella habla de que él le servía la cena a Adam Smith. Que bueno, ella trabaja dentro de la corriente de la economía feminista. Entonces ella dice que Adam Smith elaboró toda una teoría económica, pero nunca pensó en las mujeres. La madre, él también vivía con la madre, la madre era la que se ocupaba de todas las cosas de él, y después estaba la mucama que servía la comida, que hacía la comida. Y yo lo relacioné con Borges, es decir, donde él también, dentro de su universo literario, no tenía en cuenta a esta mujer que estuvo más de 30 años trabajando para ellos y que quedó literalmente en la calle. Cuando ella, bueno, vuelve María Kodama de Ginebra después de la muerte de Borges, la echa, ella no tenía dónde ir a vivir y no tenía nada. Y como era socia del Club Boca Juniors, le dieron un pequeño lugar donde vivir a ella y a su hija. No hagamos apología de Boca, por favor, en este programa. No, es un chiste. Porque, es un chiste. No, yo soy de River, pero... Por eso no hagamos apología. No sé nada de fútbol. No, es una morada. Pero sí, qué sé yo,
un día dije que era de River, pero no tengo ni idea. Pero interesante, más allá del chiste, el rol social, ¿no? de los clubes, ¿no? Sí. También para resaltar en ese aspecto, en una historia que debería ser mucho más exhibida de lo que en realidad es, ¿no? Sí, bueno, y acá la anécdota es que, bueno, ella con su hija se van a vivir ahí de prestado, digamos. Uh-huh. Y Borges tenía un busto que le habían hecho en bronce que él lo detestaba. Uh-huh. Por supuesto lo habrá palpado porque no lo podía uh-huh. ver, pero él lo detestaba y se lo regaló porque no le gustaba. Uh-huh. Y se lo quisieron comprar muchas veces a Fanny porque, por supuesto, para alguien que admira a Borges o es coleccionista, era un objeto de mucho valor. Y ella, a pesar de todas sus penurias y sus limitaciones, nunca lo quiso vender porque ella lo admiraba tanto a Borges que hasta había naturalizado el hecho de que, bueno, haber sido su mucama, su ama de llaves, era un honor, uh-huh. aunque en las condiciones en las que fuera. Claro. Y eso está ahora en el club Boca Junior, uh-huh. quedó el busto de Borges ahí. Por eso a veces las historias se cruzan en lugares insólitos, en momentos que uno jamás imaginaría, ¿no? ¿Qué hace el busto de Borges uh-huh. en un club como el de Boca Juniors? Que además, por supuesto, Borges ni le gustaba el peronismo ni el fútbol tampoco. No le gustaba el fútbol. Nada. Pero aparte, a uno que sí le gusta el fútbol, si tuviera que... Bueno, los clubes, la historia de algunos clubes muy importantes de Argentina, como pueden ser Boca o River, también tienen una trayectoria que puede trazar de alguna manera, de una manera alegórica, una identidad, ¿no? Y la identidad de Boca está mucho más vinculada con lo popular, sí. Con el esfuerzo, con otras cosas que no iría por la misma vereda de lo borgiano, ¿no? Sí, y ahí hace esta ironía, Vaccaro dice, bueno, ahí quedó el busto de Borges. Claro. Y después, bueno... Pero, ¿sabes qué estaba? Sí. Me hacías reflexionar mientras te escuchaba sobre la conciencia o inconsciencia respecto de esto, ¿no? De la misma manera que la propia Fanny, que por ahí la admiración hacia Borges pudo más que lo vulnerable que estuvo todo el tiempo, ¿no? Sí. Y cómo se avasallaron sus derechos también sí. en ese aspecto. Amén de que esto estuviera normalizado, porque de normal no tiene nada, pero que estuviera normalizado por la sociedad de la época, sí. ¿no? O por una parte de la sociedad de la época. ¿No habrá sido también de esa manera normalizado, digo, por el propio Borges, por su tradición familiar, etcétera, etcétera? Yo estoy tentado a decir, por lo que me contás, y emotivamente él debería haber pensado en ella, si la tenía como sí. un confidente y se acercó. Sin embargo, también pienso en esto otro, ¿no? En lo familiar, en lo impuesto, en lo sí. tradicional, ¿no? Hay testigos, pero no hay prueba documental de que él había escrito un testamento donde le dejaba la casa a Fanny. No. Y que eso está en el libro. Lo hizo desaparecer María Kodama. Acá la que queda como la mala de la película es María Kodama, porque hay otro dato. Cuando Néstor Kirchner era presidente y Daniel Scioli vicepresidente, me acuerdo. Había Vaccaro con Pacho O'Donnell y otro grupo, habían propuesto hacerle un homenaje a Fanny, porque fue el brazo donde se apoyaba Borges para ir al café, donde ella lo acompañaba a todos lados, lo asistía todo el tiempo, era su confidente. Hasta el título del libro, digamos, ¿no? Del título del homenaje de un libro, Los ojos de Borges, ¿no? Sí, sí. Entonces, María Kodama impidió que se hiciera ese homenaje, se lo impidió, presentó un recurso a la Cámara de Diputados, y ella alegaba de que desconfiaba de que Fanny se haya quedado con algunos de los dólares que Borges le dejaba para que guardase, lo cual después, revisando los lugares donde Fanny dijo que los había guardado, ella llevaba anotaciones, decía, bueno, en ese libro guardé de tanto, y los encontraron a todos, uh-huh. Así que ella quedó absuelta de esa... Que me resulta re interesante también esto, bueno, la figura de María Kodama con su fallecimiento dentro de todo reciente, sí. También nos llevó a revisitar toda esta cuestión del legado borgiano, ¿no? Sí. En perspectiva polémica además, ¿no? Pero digamos que cada vez que se habló del legado borgiano vinculado con María Kodama,
legado borgiano, más María Kodama, igual polémica en algún aspecto. Sí. Pero me resulta interesante, aún en la memoria de Borges, ¿no? Borges fallecido ya, con Fanny viva y con María Kodama viva, cómo la figura de Borges todavía sigue quedando en ese lugar de cierta, no sé bien qué adjetivo utilizar, pero de cierta pasividad, ¿no? Dos mujeres en roles activos y él en una perspectiva más de cierta pasividad, ¿no? Donde María Kodama aparece como la villana, que podremos revisarlo o no, y en este caso Fanny como una suerte de heroína, digamos, ¿no? En ese aspecto. Bueno, ella cuenta algunas anécdotas con... Perdón, es como que se invierte el rol, ¿no? Sí. Del análisis tradicional del relato, donde la fémina está en un lugar de pasividad, de debilidad, ahí aparece Borges, ¿no? Tal vez la posición de Borges frente a las mujeres, pues yo no soy psicoanalista, pero seguramente tiene que ver con la relación que él tenía con la madre. Él tenía una hermana, Nora Borges, que era una pintora, una artista muy famosa, pero que su figura también quedó opacada al lado del hermano. Pero yo creo que esa relación que él tenía con la mamá seguramente lo dejó en un lugar de ensimismamiento, digamos, que eso tiene que ver mucho, creo, con la ceguera también, ¿no? De tener un mundo de oscuridad donde él, bueno, se afianzaba cada vez más en sus pensamientos, en su imaginación literaria, pero él sin duda ha sido un escritor maravilloso. Lo leen mucho los psicoanalistas también por todas estas figuras de los laberintos, los espejos. Además, Borges y Lo que te imagines constituye un camino al éxito editorial siempre, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, en Francia lo leen mucho a Borges. Está este famoso libro de Michel Foucault, el filósofo francés, que de las palabras y las cosas toman texto de Borges y lo leen mucho en Estados Unidos, en Canadá. Es muy conocido en Europa, en las universidades. Sí, así como se enseña Shakespeare en las universidades y en las escuelas secundarias en Estados Unidos, tal vez tendríamos que leer a Borges nosotros, no solo a él, sino grandes escritores y escritoras que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? Un aporte, una inquietud más y te dejo el cierre. Pensando en esta personalidad, digamos, de Borges, ¿no? En esta persona, es cierto, el tema de la ceguera constituye un papel central, pero también ciertas experiencias traumáticas, como por ejemplo la que cuenta Estela Canto, ¿no? Sí. Vinculada con la sexualidad, bueno, fueron marcando un camino que lo mostró a Borges como una persona, por supuesto, absolutamente culta, pero también muy insegura de sí mismo, ¿no? Sí. Y eso se exhibe, por ejemplo, en los diálogos que tiene con Ernesto Sábato. Dos personas atravesadas por la ceguera, pero muy distintas a la hora, donde Sábato permanentemente lo avasalla a Borges, Sí, ¿no? pero además Sábato tenía una personalidad que incluso, bueno, era bastante oscura. Espero que se entienda lo que digo, ¿no? Incluso sus cuadros, en su último tiempo que él pintaba, era una oscuridad en cuanto al pesimismo que él tenía con respecto a la condición humana. Y además, la ironía de Borges es una ironía sofisticada. En cambio, Sábato hacía declaraciones que eran muy contundentes, Directas, y trágicas y dramáticas. Son personajes muy interesantes de nuestra cultura. Pensemos que Sábato además venía de las ciencias exactas, como la física, y bueno, sí es cierto, después con un periplo también como en las bellas artes, digamos, en la el arte pictórico, y después ya en la literatura, pero pensemos que en la literatura su obra, es verdad, concentra su narrativa en algunos puntos, el túnel sobre héroes y tumbas, pero la parte más vasta de la obra de Sábato es ensayística. Y eso también marca un poco, ¿no?, la posición de él respecto del resto del mundo, ¿no? Sí, él era alguien que descreía del progreso, descreía de la civilización, mientras que Borges se aferraba a eso.
él se aferraba a la civilización y a la admiración por ciertos pasados ideológicos, literarios. Digo ideológico en un sentido muy amplio del término porque es una palabra que hay que deconstruir, la ideología, sí, completamente. porque se la usa despectivamente o se la usa desde la tradición marxista, o sea, hay que ver en qué A veces sentido. se la usa desde significados que ya no resisten el paso del tiempo, que han quedado obsoletos, digamos. Por supuesto, sí. Pero bueno, la historia de Fanny a mí me pareció muy interesante traerla porque estas mujeres que rodearon a personajes así muy conocidos, y bueno, cada personaje tiene una constelación de mujeres alrededor. Y Borges, bueno, la madre, la hermana, sus mujeres. Hay un libro de Daniel Balmaceda, que es de romances, creo que dice tumultuosos de la literatura. Bueno, ahí están todas las relaciones que ha tenido Borges. Ahí en ese libro aparece Quiroga con Storni. Sí, claro. Hay muchos, incluso hay relaciones que, por ejemplo, Aurora con Julio Cortázar. También. Aurora Bernardes con Julio Cortázar. Ahí hay muchos romances que, bueno, Leopoldo Lugones, que hablábamos el otro día, él escribió un libro de romances en su primer periodo, que es muy interesante porque ahí él también cuenta muchas historias de amor de personajes célebres, mujeres, varones, muy interesante. Estaba pensando, como comentario de cierre, de mi parte al menos, que es cierto, Borges no ponía el ojo sobre heroínas, sobre personajes femeninos, y si lo hacía, aparecían desde un rol pasivo, digamos, ¿no? Dentro de la estructura narrativa. Pero lo que sí hacía Borges era un experto en correr el prisma del héroe tradicional y llevarlo a un actor de reparto y contar la historia desde esa perspectiva. Sí. Un caso puntual de entre tantos es La Casa de Asterión, ¿no? Ese relato muy breve en donde él repasa el mito de Teseo y el Minotauro, pero desde la historia del Minotauro, ¿no? Efectivamente, ¿es un villano? ¿No es un villano? Bueno, estaba pensando que esta columna tuvo esa clave borgiana, ¿no? De buscar contar la historia desde una actriz que aparece en las sombras o de reparto, ¿no? Sí, es que en realidad las mujeres en general han ocupado ese lugar de estar en un reparto, que además es interesante la palabra, porque el actor o la actriz de reparto es alguien que está en un segundo plano, pero en ese reparto escénico cumple un rol fundamental, porque Borges, los que la conocieron a Fanny decían, Borges la necesitaba más él a ella que ella a él, porque de hecho toda su vida giró alrededor de él, y cuando él no estuvo más físicamente, ella queda en la intemperie. Entonces él la necesitaba como un soporte, como una escucha, como alguien que lo auxiliaban hasta en las cuestiones mínimas. ¿Acaso también como cotidianas? Como el último lazo de maternidad, no sé, me permito sospechar. Es que ella ocupaba un lugar así es lo que yo interpreté. Con lo importante como que fue la figura una segunda de la madre. Con lo importante que fue la figura de la madre de Borges, Sí. Una vez que ya no está, queda Fanny, digamos, ¿no? Claro, ella era como tenía una actitud maternal hacia él, de cuidarlo, porque él tenía aspectos de niño también. Era como un niño, sí. porque esto de vestirlo, bañarlo, ponerle el pijama, darle el caramelo, es decir, toda esa, es como un niño grande. Y de hecho ella decía eso de él. Y Kodama yo creo que no la quería Fanny por celos, pero celos que tienen que ver con el protagonismo. Es decir, porque la actitud de Kodama es que ella era la depositaria de todo lo que tenía que ver con Borges. Y bueno, eso tiene que ver mucho con un universo femenino de rivalidades, digamos, de esa rivalidad, y cuando ella pudo la sacó de la casa y de todo lo que tenía que ver con él. Por suerte aparecen libros como este del señor Borges, de Alejandro Bacaro, que nos acercan estos testimonios y que permiten, entre otras cosas, que hoy estés aquí contándonos esta historia. Sí, yo lo recomiendo al libro, porque al que le interese o la que le interese, porque además la relación de él con Fanny, acá hay fotografías también. El gato que tenía Borges es un gato Beppo, que tiene también toda una historia,
acá muestro la foto. Ujú. La muestro porque no se consigue por internet esta Nosotros, foto de Beppo. nosotros estamos haciendo radio, pero Estamos transmitiendo. Angelina a través de su cuenta de Instagram de las sofistas transmite también la columna. Entonces cuando habla de mostrar se está Sí. refiriendo en ese registro, ¿no? Bueno, es una foto de Fanny con un gato que era en realidad la hija de Fanny. Lo encuentra ese gato y lo lleva a la casa. Es un gato blanco, se llamaba Beppo. Ujú. Y hay fotos de Borges con gatos. Y ese era su gato preferido. Tiene un poema maravilloso que se llama A un gato, ¿no? Claro, es a Beppo. Se lo dedica a ese gato que se lo dio la hija de Fanny. Que la hija de Fanny era una niña cuando fue a vivir ahí a la casa de los Borges. Ujú. Pero estas historias domésticas, cotidianas, también nos muestran ese costado de, Humano. claro, de estos personajes, estas celebrities que una no los puede ver, Sí, no los puede saber. aparece como una suerte de instructivo para tratar de interpretar, de decodificar ese enigma, ese laberinto que significa, por ejemplo, un relato como Borges y yo, ¿no? Donde Borges dice, Claro, a Borges al otro es a quien le ocurren las cosas, y se juega con ese doble registro de la persona exhibitiva y la personalidad íntima, digamos, ¿no? sí. Y el libro es eso, es una larga entrevista que le hace la autora Fanny Vaccaro, y también va contando en términos políticos cómo iba pasando las distintas décadas Borges, ¿no? Cómo iba pasando él esos avatares políticos en esos periodos, ¿no? La década del 30, del 40, del 50, etcétera. Ujú. Muy interesante la columna de hoy. Muchas gracias, Angelina, por haber venido. Y hoy llegó un libro que si logro para el encuentro, la clase, Es una clase, está bien, se acepta el registro, ¿cómo que no? para Sí. el próximo encuentro, si logro leerlo, te va a sorprender porque a mí, buscando, porque yo siempre estoy buscando, me sorprendió un montón a propósito de Hannah Arendt. Ah, bueno. Así Son que palabras mayores para mí. a así ver que- si para el lunes lo puedo leer y lo traigo porque es una curiosidad. Bueno, bueno, me dejas entusiasmado. Tenemos una canción que has seleccionado para cerrar esta gran Sí. entrega de Coronadas de Historia. Etta James es una de las cantantes negras que yo admiro, pero además la música a mí me pasa que nos transmite el clima de época. Y esta, bueno, yo cuando la escucho me da esa sensación de ese momento en Estados Unidos donde las mujeres negras eran absolutamente arrojadas a una periferia, en todo sentido, ¿no? También como artistas. Y transmite eso, ¿no? Toda una herencia también coral de la música, de cómo ellos y ellas, desde ese lugar de exclusión, pudieron trascender. La música como una exhortación de la libertad que no podían tener en la Exacto. esfera social, ¿no? Sí. Gracias, Angelina, por este Oh, rato. gracias, gracias.